Buenos días a todos. Buenos días. Estudiamos aquí el Shabbat pasado la parashá Tetzaveh. La palabra en realidad es una parashá que continúa la parashá anterior, porque no dice más Dios le habló a Moshe, simplemente le dice tú los ordenarás las cosas siguientes. Muy interesantemente, primero que es la única parashá desde que nació Moshe, la única parashá en toda la Torá donde el nombre de Moshe Rabbeinu no aparece. En ninguna parte de la Torá siempre está Moshe Rabbeinu desde el día que nace hasta el final, excepto en esta parashá. Los rabinos dicen que esta parashá generalmente se lee cuando está el 7 de Adar. El día 7 de Adar es el día en que falleció Moshe Rabbeinu. Por eso, en esa parashá, su nombre no aparece. La palabra Tetzaveh quiere decir manda, ordena. Y muy interesante, ¿por qué dice ordena? ¿Por qué no siempre le dice esto es lo que tienen que hacer los Kohanim? Estamos hablando de las prendas de vestimenta del Kohen. Como ustedes saben, había dos tipos de Kohanim: el Kohen regular y el Kohen Gadol, el gran sacerdote. El Kohen regular, que hacía todos los trabajos del templo, y había miles de ellos en el pueblo de Israel. Pero el Kohen Gadol era uno solo, se elegía, y era una posición como los jueces de la Suprema Corte, por vida, no reanudaban, siempre hasta que se morían, no podían ser reemplazados. La Torá nos dice acá que vamos a hacer unas ciertas vestimentas para el Kohen regular y unas prendas adicionales para el Kohen Gadol. ¿Y por qué tiene que decir acá la palabra Tetzaveh con tanta fuerza? Ordena, tú lo ordenarás. Quiero explicarles una cosa muy importante. Que acá vemos que el santuario y el servicio a Dios no es algo separado de la Torá. Uno puede decir, bueno, yo quiero servir a Dios como yo quiero, como yo me siento, como a mí me parece mejor. Yo quiero explorar nuevas formas de servicio a Dios para hacerlo de una forma como solo yo lo sé hacer, y no como lo enseñaron mis padres. La Torá dice no es así. El servicio a Dios debe ser exactamente como lo dice la Torá. Cada uno tiene que ser, la Torá es la fuente principal aún del servicio a Dios. Por eso la palabra Tetzaveh es tan importante. Mándales, recuérdales que el servicio a Dios no es una cosa personal, privada, algo que uno pueda hacer de forma que Él quiera, aunque tenga mucho amor. Debe ser hecha de forma como Dios lo ha prescribido. Todos conocen la historia de los dos hijos santos de Nadab y Abiú, de Aarón, Nadab y Abiú, que quisieron hacer una cosa muy linda en el templo, algo que no lo había ordenado Dios. Y sin embargo, por eso no pudieron vivir, fallecieron, Dios los castigó. ¿Por qué? Ellos querían hacer algo con amor, querían hacer algo con cariño, querían explorar una forma nueva de servir a Dios. ¿Qué es lo malo en esto? Esto es lo que dice la Torá. Lo malo es esto. Servir a Dios también tiene que estar sometido a las leyes, a las reglas de la Torá. Y por eso que el pueblo judío ha podido mantener esa gran virtud de unidad, de estar juntos, de no salirse por los costados, aunque lamentablemente siempre hubo grupitos que salieron, que trataron de reformar al judaísmo, pero esos grupos no subsistieron. El pueblo judío se mantuvo porque tuvo la Torá en el centro. Tetzaveh, mándalos. La palabra Tetzaveh, recuerden, tiene la misma raíz con la palabra mitzvah. La palabra mitzvah. Si ustedes ven las letras en hebreo, es tzadi, ¿no? T-Z, V y la H. Mitzvah, como la palabra mitzvah. Ahora, antes de empezar con los detalles de las prendas de los Kohanim, hablemos de algo que me parece fundamental y que no quiero que pierdan este punto. Todas las mañanas,
nosotros leemos ciertas partes en la primera parte de la oración, recordando el servicio del templo. Y hay una parte especial donde un rabino, Abayé, dice, él organizaba el orden del servicio de acuerdo a la Gemara, pero de acuerdo de la opinión de Abba Shaul, de uno de los rabinos, porque evidentemente había rabinos que estaban en desacuerdo y creían que el orden era un poquito diferente. Cuando se prendían las velas, cuando se derramaba la sangre, cuando se hacía el servicio de la mañana, el sacrificio del primer corderito. Todo esto estaba organizado de una forma muy específica. El rabino Abayé lo ordenó, si ustedes leen en la mañana, el orden del servicio. ¿Qué se hace primero? ¿Qué se prende? Cuando se hace el incenso? Etcétera, etcétera. ¿Por qué me parece tan importante este pasaje? ¿Por qué los rabinos lo pusieron en la parte de la oración a la mañana? Recuerden una cosa. Abba Shaul, es posible, era un rabino que había vivido muy cercano al tiempo del templo. Quizá él mismo vio lo que pasaba en el templo, y él escuchó y lo retomó de sus maestros, lo escribió. Pero otros rabinos, escucharon otras versiones, entonces estaban en desacuerdo con él. El rabino Abba Shaul habrá vivido en el primer siglo. El rabino Abayé vivió en Babilonia en el siglo IV, 300 años más tarde. Nosotros estamos leyendo este orden, de acuerdo a Abayé, 1700 años más tarde que Abayé. ¿Qué es lo que aprendemos de esto? Que el pueblo de Israel nunca dejó de pensar en el servicio del templo, aun cuando no teníamos el templo. El templo está destruido, pero el pueblo de Israel sigue estudiando cada detalle, cada aspecto, y no solamente leyendo la Torá, sino con cada detalle exactamente cómo vamos a analizarlo para entenderlo de una forma más perfecta. Hoy hay un instituto en Jerusalén, se llama el Instituto del Templo, que ha preparado las prendas de los Kohanim, ha preparado la menorá, ha preparado la mesa donde se va a poner el pan, como la vez pasada. Ellos han preparado casi todas las cosas que van a ser necesarias para el templo, para que un día, cuando tengamos el templo abierto, tengamos todo ya listo. Y mucha investigación ha ido en esto también. Quiere decir que el templo está destruido, pero el pueblo de Israel lo mantiene en su mente todo el tiempo. Empecemos ahora con las historias del templo. Primero pensemos en qué es la función de las prendas del Cohen. Primero, el Cohen, vistiéndose estas prendas como un uniforme, él no es quien es él como persona. Él representa algo. Representa al pueblo de Israel, a todo el pueblo. Justamente cuando el Cohen no lo usa estas mismas prendas todo el tiempo, solo cuando está en el servicio del templo. Cuando sale del templo, el profeta Ezequiel dice, se sacarán sus prendas. Se visten prendas regulares, en la calle, en cualquier lado. Solo en el templo vestían estas prendas, para un poco dejar su personalidad privada afuera y vestirse las prendas del servicio de Dios. Como si dijeran, yo no soy yo soy simplemente un siervo de Dios. Importancia. Quiero comentarles, el otro día a mí me pasó que yo estaba en una sinagoga y como no tenía ninguna obligación comunitaria, podía concentrarme completamente en mis servicios, en mi servicio a Dios.
Y me di cuenta que cuando uno está orando a Dios, es como está sirviendo a Dios. El servicio a Dios no es yo quiero algo, pedirle cosas a Dios. No venimos acá a pedir, necesito dinero, necesito salud, necesito estas cosas. Justamente el Shabbat no se hace esto. Solo durante la semana, el Shabbat no se hace, no se pide nada. ¿Para qué venimos al templo? Para servir a Dios. Estamos sirviéndolo a Él. Y el hecho de que estamos, cada palabra que digamos, en español, en hebreo, en inglés, no importa qué palabra, no importa cuántas palabras sean, aunque sean muy pocas, que diga una palabra con todo su corazón, con todo tu emoción, leyéndola del libro. Esto es el servicio a Dios. Esto es el servicio que hace el Cohen, el servicio del templo. Ahora, las prendas del Cohen tienen un significado simbólico, ¿no? Primero está que se cubre con pantalones, su desnudez. Esta parte es muy importante. Quiere decir que hay culturas donde los hombres cubren un poco, pero no completamente, las partes privadas. Acá vemos que la Torah dice hay que ponerse pantalones, hay que ponerse algo. No se puede dejar la parte de los órganos sexuales abiertos. Aunque estén cubiertos por adelante, hay que cubrirlos por abajo también. Un detalle muy importante. Quiere decir que la Torah nos enseña acá la importancia de la modestia. Tenemos que vestirnos de una forma modesta. Modesta no quiere decir que tengamos ropa linda, que cubramos las partes de nuestro cuerpo que no deben ser expuestas. Esto es un principio que aparece con los hombres y con las mujeres. Muy importante principio, se llama en hebreo tzniut, modestia. Esa es la primera cosa que nos enseña la Torah. El Cohen tiene que ser modesto. Segundo, el Cohen se vestía como un saco, un meil. Y quiero hablar un poquitito de la idea del meil, la idea de un saco como una túnica que se ponía. Y esa túnica tiene una función muy importante. Esto quiere decir que una persona tiene que estar cubierta. Los rabinos dicen que la función de esta túnica era para perdonarnos por el pecado de la shorara, de los chismes, hablar mal de la otra persona. Todos sabemos que es muy común, lamentablemente, en nuestra historia, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, hablar de otra gente, qué pasó con él, qué hizo ella, mira cómo está, mira lo que dijo, y contar historias. Una cosa, recuerdo una vez que había un dicho que decía, personas grandes hablan de ideas, personas un poquito medianas hablan de objetos, y las personas más bajas, ¿de qué hablan? De otras personas. Es lamentable. Yo tenía un amigo que me decía, a mí me gustan los chismes, contame un chisme. Muy triste. Los chismes muchas veces no son solamente que no son entretenidos, a veces matan a la gente. La reputación de una persona puede ser matada por estos chismes, la shonará. Los rabinos dicen que este meil, esto que cubría, era como una tonme, una perdón por la shonará nacional que la gente hacía. ¿Cuál es la relación entre un saco, una túnica y el chisme? El rabino Hirsch dice una cosa muy linda. Dice, el significado del meil quiere decir que uno tiene que sugerir que hay cosas buenas aún en todas las personas.
Todos de alguna forma tienen algo bueno. Ustedes conocen la historia del emperador, está desnudo, no tiene prendas. Conocen la historia del niño. La prenda de vestir significa que una persona tiene algo. Cuando uno no tiene prenda, quiere decir que no vale nada. Entonces la prenda quiere decir que cada persona, aunque no parezca tan buena, aunque parezca quizá tener algo feo en su vida, mal carácter, malas actitudes, malas acciones, si uno mira bien, puede ser que encuentre algo bueno en la persona. Todas las personas tienen algo. La gente no está totalmente desnuda. Entonces, esa es la idea de decir que aún todas las personas tienen alguna cosa que es buena y hay que buscar estas cosas buenas en toda la persona y no mirar solamente los defectos y lo que tienen de malo. Si ustedes ven la historia de la Torá, dice que el Cohen Gadol en su túnica tenía unas campanitas que hacían ruido. Y los rabinos preguntan, ¿qué es el significado de estas campanitas? Y los rabinos explican que cuando entraba el Cohen Gadol a la parte más santa del templo, el santuario interior, donde estaban las tabletas de la ley, donde estaba el arca, era una forma de anunciar que venía. Anunciar. Y esto nos enseña algo muy importante con respecto a nuestra ética. Cuando uno entra a una casa o un cuarto, a veces uno no se da cuenta que la otra persona puede ser que está totalmente, no tiene ninguna atención, está concentrada en sus propias cosas, y uno le empieza a hablar, la persona se asusta. Es importante a veces, cuando uno entra a un cuarto, anunciar que uno está entrando, para que la persona se dé cuenta que una persona entró. ¿Me entienden? No entrar directamente y romper. A veces yo estoy estudiando en mi oficina, con la puerta cerrada incluso. Imagínense que estoy leyendo algo y una persona abre la puerta y me dice algo. Es muy mala ética y causa dolor a la otra persona. ¿Qué debe hacer una persona? Tocar, golpear un poquitito la puerta. O si una persona la puerta está abierta, mostrar como una campanita, estoy viniendo, para denunciar a la persona que yo estoy para hablarte. Un principio muy importante. Por eso dice que cuando el Cohen se vestía estas prendas, de alguna forma estaba enseñando al pueblo de Israel cómo debía comportarse, cómo tenía que vivir. Las prendas del Cohen Gadol entonces se hicieron en una parte, una lección para todo el pueblo de Israel. La modestia, el pensar bien de toda la gente, el anunciarse cuando entra a un cuarto, no romper la privacidad de una persona, de sorprenderlo. Y la última parte que quiero hablar es la parte de la kipá, porque el Cohen daba algo en su cabeza. Que nosotros de aquí aprendemos que el pueblo de Israel los hombres deben tener sus cabezas cubiertas. La kipá, la cabeza, lo que está encima de la cabeza, tiene dos significados. Uno es que tenemos que tener un sentido de que no somos, el hombre que está abierto con la cabeza levantada, tiene como una proyección infinita hacia el cielo. Él está, como decimos en inglés, on top of the world, está arriba del mundo. Cuando una persona se pone la kipá, recuerda que tiene un poco de humildad. Siente que el temor a Dios, poniendo la kipá es como decir, yo no soy el último. Y aparte quiere decir que hay Dios arriba mío. Por eso la kipá, la cabeza cubierta, tiene ese significado. Y de aquí aprendió el pueblo judío, el pueblo de Israel aprendió a ponerse la kipá, de los Kohanim.
El Cohen Gadol tenía, el gran sacerdote tenía prendas adicionales. Quiero hablar muy fundamentalmente de la parte importante de lo que se llama la placa, el Choshen Mishpat, la placa que se usaba delante de su corazón. Se llama Choshen Mishpat. Era como una placa que tenía 12 piedras de diferentes colores. En cada piedra estaba escrito el nombre de una de las tribus, Rubén, Shimón, Leví, etc. Se llamaba el Urim Betumim. Los rabinos explican que ese Urim Betumim tenía una función mística. Cuando salían a la guerra o tenían que hacer una pregunta importante con respecto al destino del pueblo, el Cohen Gadol en una forma preguntaba a Dios qué hacer, y de acuerdo a cómo salían las letras, se iluminaban, ¿no? Ciertas letras se iluminaban y las letras formaban la respuesta de Dios. Lo llama Urim, de las luces. El Cohen Gadol llevaba entonces en su pecho los nombres de las tribus de Israel, y esto constituía también una forma de aprender del futuro. Quiero avisarles de paso que a veces el futuro, cuando se anunciaba, no era siempre exactamente correcto. A veces, cuando el pueblo de Israel no se merecía saber el futuro, entonces el Urim Betumim no funcionaba bien. Cuando el pueblo de Israel merecía tener la guía de Dios, entonces ahí sí ellos tenían lo que necesitaban, el Urim Betumim. Entonces vienen ustedes las piedras, cada una de diferente color, demostrando que no todas las tribus son iguales, todos son parte del mismo pueblo, pero cada uno tiene poder las características individuales de cada piedra, de cada tribu. Eso me parece muy importante como una lección para todos nosotros. Tenemos que aprender, no todos somos iguales, no podemos ser iguales todos. Tenemos diferentes características, diferentes tipos de las cosas que nos gustan, que no nos gustan. Tenemos que aprender a tolerar en la otra persona. Esto es muy importante, una lección entre esposo y esposa y mujer. Entender que la otra persona no es como nosotros, que son diferentes, que funcionan de una forma diferente. Y tenemos que respetar esa diferencia y no imponer lo que nosotros queremos siempre en la otra persona. Saber que hay gente, y la gente tiene cosas diferentes, tenemos diferentes colores, no todos somos iguales. Aunque a mí me gusta el color verde, bueno, muy lindo, pero a él no a la persona le gusta el rojo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y yo poner mi color a él? No, él es rojo, yo soy verde. Esta es lo que aprendemos de esta placa, que hay 12 de colores diferentes, tenemos que respetarlos. Y en última forma, ¿por qué el Choshen estaba en el pecho de Aarón? ¿Qué fue la razón por la cual el pecho de Aarón tenía esta placa de oro y de piedras preciosas? ¿Cuál es el significado de su pecho? La palabra libó, su corazón, lo ponía esto sobre su corazón. Nos recuerda que la historia de Aarón, cuando nos hablamos del corazón de Aarón, ¿cuándo hablamos del corazón de Aarón? Cuando Moshe Rabenu, cuando Dios le dijo, tú vas a ser el líder del pueblo de Israel, vas a sacarlo de Egipto, Moshe Rabenu correctamente dijo, bueno, pero ¿por qué me mandas a mí? Tengo mi hermano mayor, más grande que yo, una persona santa, una persona de mucha grandeza. Mándalo a él. Yo le dije, no, yo te mando a ti. Yo quiero que tú veas, no él. Entonces Moshe Rabbeinu le dice, pero Dios, cuando me va a ver a mí, que soy el hermano menor, que soy el líder del pueblo, ¿no te parece que va a estar infeliz? Estamos causándole un dolor en su corazón.
Ahí Dios le dice, no, no te preocupes. Este hombre es tan grande que cuando te vea como líder del pueblo de Israel, el Samaj Belibo, estará contento en su corazón. Está contento en su corazón de verte a ti más grande que él aún. Esa es la virtud de Aarón. Por eso que Aarón, el mérito de Aarón, de su buen corazón, fue que él fue premiado con esta placa, para decir, el buen corazón nos da los más grandes premios del mundo. Miren qué lindo como en esta para allá vemos todos los elementos, las prendas de los Kohanim con sus significados simbólicos. Repasemos un poco lo que hemos aprendido en esta lección. Primero, empezamos hablando de la palabra tetzaveh. Quiere decir que el servicio a Dios, el servicio más profundo y espiritual, no es algo que podemos pensar nosotros mismos. Debe ser hecho de acuerdo a como Dios lo dice. De forma muy, muy específica. Recordemos que cuando leemos nosotros cómo fue hecho las prendas del Cohen, no solamente tienen las dimensiones y la forma, también con qué tipo de hilo estaban tejidos, en qué parte, cómo se hacía. Cuando el oro, un hilo de oro se mezclaba con 6 hilos de rojo, y el otro hilo de oro con 6 de lino, y el otro con un color púrpura. Había 6 tipos de hilos, cada uno con 4 hilos de 6 hilos cada uno, más el oro. Quiere decir que había 28 hilos, con estos hilos se hacía las prendas del Cohen. Exactamente, con cada detalle. Esto aprendemos que el servicio a Dios debe ser hecho para la Torah. Después aprendimos que la Torah nos enseña a ser modestos. Los pantalones representan que uno tiene que estar modesto delante de Dios y delante de la gente. La modestia personal de nuestro cuerpo es parte fundamental de nuestra moralidad también. Los hombres y las mujeres, ambos deben ser conscientes de cómo se visten, para no parecer demasiado sexual, demasiado atractivo, de una forma sexual. Por supuesto, uno no puede hacer nada con la cara, ¿no? Gracias a Dios, y uno no quiere decir que uno tiene que vestirse bien, pero tiene que ser vestido de una forma que no parezca sugestivo, mostrando parte del cuerpo. Después aprendimos que el me'il, la túnica de arriba, representaba el perdón al pecado de los chismes, ¿no? Y que aprendimos que tenemos que pensar que cada persona tiene algún vestido que hay algo bueno, aunque no parezca, que consideramos las cosas fuera de la persona. Y que aprendamos también de la placa que la gente es diferente, que tenemos colores diferentes. No todos somos iguales y tenemos que respetar los colores de cada persona. Y últimamente aprendimos que la placa del Hoshe Mishpat viene a Aarón porque es bueno, tiene un buen corazón. Quiero terminar con esta parte. A veces nosotros nos sentimos heridos. Alguien nos hace algo malo. Y a veces tenemos el deseo de tomar venganza y de hacer daño. Ahí donde tenemos que ver cómo es nuestro corazón. ¿Es nuestro corazón como el corazón de Aarón, que podía ver las cosas buenas en las otras personas sin ser herido? ¿O queremos ser pequeños, nos sorprendemos por todo, nos herimos rápidamente y tenemos el deseo de herir a la otra persona de vuelta? El buen corazón es quizá una de las virtudes más grandes que podemos poseer. Y quiero terminar con lo que empezamos al principio. Recuerden, todas las mañanas nosotros recordamos exactamente los detalles del templo, porque el templo fue destruido físicamente. Pero en nuestro corazón, en el corazón del pueblo de Israel, el templo está y va a estar otra vez.
Y es por eso el templo va a ser construido de nuevo. Tenemos la seguridad que va a ser construido. ¿Por qué? Porque el pueblo judío nunca dejó el templo en su corazón. Mucha gente pensó muchas veces en la historia que el pueblo de Israel va a desaparecer. Muchas veces los romanos pensaron así, los griegos pensaron, el cristianismo cuando empezó, Constantino pensó que el pueblo de Israel se iba a desaparecer, y etcétera, etcétera. Conocemos la historia. Por siglos y siglos, personas se levantaron creyeron que el pueblo de Israel no va a vivir más, pero el pueblo de Israel siempre surgió otra vez. El pueblo de Israel por eso fue comparado a la luna. La luna a veces no se ve y después se ve. La luna siempre va a estar ahí. El pueblo de Israel no va a desaparecer. Por eso el pueblo de Israel, nosotros tenemos el templo en nuestro corazón y no se ha perdido. Esta parashá nos enseña muchas cosas. Quiero desearles a todos que aprendamos las lecciones de esta parashá y que tengamos el templo en nuestro corazón. Como dice la Torá, Dios dice, crean un templo para que yo pueda estar entre ellos, entre ustedes, entre nosotros. Así está Dios. Shalom, perdón.